Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende del momento que esté viendo este video. Bien. En este video vamos a hablar de mitos acerca de la guitarra. Bien. Realmente es una introducción. Vamos a comentar 3 mitos. Bien. Porque mi idea es expandirme y explicarlos bien, correctamente. Bien. Y si me pongo a explicar todos de forma larga, seguramente el video se iría larguísimo. Bien. Entonces, prefiero quedarme en 2 o 3 y explicarlos correctamente. Bien. Este video viene a cuenta porque Rodri Roll, bien, que es otro youtuber un youtuber español que habla justamente de guitarra, también tiene un video de él. Bien, entonces yo vengo a dar mis ideas, mis mitos que él nos comenta. ¿Ya? Pero este video porque uno de los mitos que él da, yo no estoy de acuerdo, básicamente, y voy a explicar por qué. Bien. Entonces vamos a empezar con este. ¿Bien? El primer mito que él dice que es, o sea, que justamente que él dice que es, lo que él dice que es un mito es que cambiar el potenciómetro no afecta al sonido. Y esto es verdad hasta cierto punto, ¿bien? Porque él no está teniendo en cuenta una cosa. Y, o sea, esta persona está teniendo en cuenta que los potenciómetros son componentes pasivos, ¿bien? Y son componentes que tienen una tolerancia, ¿bien? Es decir, que tienen un valor que puede variar, o sea que cuando tú lo giras varía, un potenciómetro varía cuando lo giras, pero la tolerancia lo que termina es que el valor no es exacto. ¿Bien? En el caso, por ejemplo, del control de tono de una guitarra, bien, el control de tono de una guitarra, que sería esto de aquí, bien, el control de tono lo que termina es dónde va a ser el corte, bien, entre el valor del capacitor y del volumen, o sea, en este caso del potenciómetro, van a determinar dónde está el corte. Y en el caso de los potenciómetros de volumen, en este caso el potenciómetro de tono o el potenciómetro de volumen, ya le digo, si por ejemplo, si el potenciómetro dice que es de 250, bien, puede ser un 10% el valor puede ser un 10% por encima o un 10% por debajo, bien. Por lo tanto, si tú cambias un potenciómetro de volumen o un potenciómetro de tono, él va a haber un matiz diferente en el sonido, bien. Pero para mí el detalle es que sigue siendo un mito porque lo que piensa la gente es que si tú cambias la calidad del potenciómetro va a cambiar el sonido. No, lo que tú cambias es el valor. Si tú compras un potenciómetro de 250, bien, puede ser o 225 o 275, porque tiene un 10% de tolerancia, bien. Puede ser más arriba o más abajo, bien. Si tú reemplazas un potenciómetro, digamos de esta forma, si tú sacas un potenciómetro de tu guitarra, lo medís y pones uno exactamente igual, que es muy difícil que lo logres, pero si lo haces, ¿bien? Tú tenés uno que es de 250K y pones otro que sea de 250K, ¿bien? O sea, el valor es exacto en ambos, el volumen en sonido no va a cambiar porque el corte es el mismo lugar, ¿bien? Lo que pasa es que si tú sacas el que tú tenés, va a ser de 250K y el que compres, o sea, el que tú tengas no va a ser 250K, va a ser 245, va a ser 250, 255, 260 o 240, ¿bien? Porque son componentes inexactos, ¿bien? Y cuando tú lo vayas a reemplazar, lo vas a reemplazar por uno de otro valor, ¿bien? Uno de un valor similar, pero nunca igual, ¿bien? Entonces ahí está el pequeño detalle. Va a haber un pequeño, puede que haya un pequeño matiz, ¿bien? De sonido diferente, porque ya le digo, porque el valor es diferente, ¿bien? Además también estaríamos en el efecto placebo, ¿bien? Entonces, porque tú escuchás, compras uno mejor, entonces tú escuchás que suena mejor, ¿bien? Pero es un efecto placebo, nada más, ¿bien? Porque tú asocias que como el componente es de mejor calidad va a sonar mejor, ¿bien? Muchas veces la mente es más poderosa que el oído, ¿bien? Entonces tu mente te engaña y te dice que realmente como tú gastaste dinero en algo, vertiste dinero en cambiar el componente, tú vas a escuchar algo mejor, lo vas a escuchar mejor, básicamente. Bien, por más que no sea así. Bien, entonces esto en parte sí y en parte no. Pero no porque, ya le digo, es un mito,
O sea, es en parte realidad, pero en parte es mito, porque no es por lo que la gente piensa, no es por la calidad. Bien, o sea, lo que termina que suene diferente no es la calidad del componente, sino en todo caso el valor. Bien, que tú no puedes saber el valor exacto. Ya digo, a no ser que puntualmente tú midas el potenciómetro antes de sacarlo y pongas uno exactamente igual. Pero para encontrar uno exactamente igual al que tú tienes, vas a tener que comprar 10 potenciómetros, medir los 10 y uno de esos, capaz que uno mide lo mismo. Bien. Y con suerte, capaz que tenés que comprar 100 iguales para ver cuál es el que mide igual al que tú tenías. Bien. Vamos con el siguiente. Este ya bien no es exactamente sobre la guitarra, sino que más bien sobre algunos accesorios de la guitarra. En este caso serían de los pedales. Bien. Y de los equipos de guitarra también. Vamos a hablar un poquito. Bien, empezamos con los integrados mágicos. Bien, vamos con integrados mágicos, que sería el JRC 4558. Bien, que es el integrado que se utilizaba en los Tube Screamer o en los pedales vintage. Bien, los pedales de la primera época utilizaban este tipo de integrados. Bien, o la gente quiere que cuando la gente se compra un Tube Screamer, bien, un TS9 o un TC8, bien, o cualquier variante de estos Tube Screamer, quieren que tenga ese integrado porque es el integrado mágico. Bien, el Tube Screamer vintage de los 80 o de los 70, ¿no? Y porque asocian que ese integrado es el que da el sonido especial que tiene al pedal. Bien, eso es un mito grande como una casa. Bien, empecemos explicando que el 4548 es un integrado, es un operacional doble. Bien, y si hay algo que tiene particularmente los operacionales dobles es que son integrados. Los integrados están pensados para, a diferencia por ejemplo del pot de volumen, bien, están pensados para ser exactos, para que todos suenen igual. Bien, tú te compras un TL072, te compras un 4558, cualquier variante del 4548, bien, porque 4548 es el número de denominación del integrado, ¿no? Pero tú puedes encontrar el JRC, es el nombre de fabricante, pero puedes encontrar otros genéricos que tengan la misma denominación y va a sonar igual. ¿Por qué? Porque el integrado está pensado que siempre suene igual. Bien. Los integrados en un principio se hicieron para reemplazar justamente para reemplazar a los transistores, y los transistores justamente lo que tenía, el efecto principal que tenía un transistor es que un transistor tiene una HFC que es variable. Bien, tú puedes comprar 10 transistores, los medís y uno va a medir el HFC, o en este caso la ganancia va a ser 150, otro va a ser 180, otro va a ser 140, otro va a ser 210. Bien, entonces no es consistente, los integrados no son consistentes. En cambio, los transistores no son consistentes. En cambio, los integrados sí. El integrado es esta capacidad de punto, el HFC, que en este caso no tiene, pero bueno, si tuviera, en tal caso los valores son siempre iguales. Bien, entonces el JRC es un tipo, el JRC 4558 es un fabricante que sacó esa denominación, que es el 4558, y nada más. La gente asocia que Ibanez usó ese por alguna cosa en particular, y realmente no. Realmente Ibanez lo que hizo es usar el 4558 y ese JRC porque era el que estaba disponible en el momento y ya estaba, nada más. ¿Bien? Tú vas a comprar 100 JRC 4558 y lo vas a medir con 100 4558 genéricos y van a sonar exactamente igual. Bien, si lo pones en el mismo pedal, bien, si reemplazás, pones una base para integrado y reemplazás ese 4558 que vale, te lo van a cobrar capaz que $10, bien, $20, y compras uno genérico que vale menos de $1, bien, y el sonido va a ser el mismo. Si reemplazás va a ser el mismo, bien, no va a cambiar. Lo que varía muchas veces lo mismo, lo que varía en los pedales, en los vintage,
en los modernos y tipo de cosas, muchas veces no es tanto, no es por el JRC, sino por los volúmenes de los potenciómetros. Bien, porque también son potenciómetros de alta tolerancia, básicamente. Bien, entonces suelen tener un valor mucho más alto. Bien, nada. Y vamos con un tercer mito. Bien, vamos con un tercer mito que ya voy a ir cerrando para que no se me haga demasiado largo el video. Es acerca de los parlantes de guitarra. Bien, hay una idea de que tiene la gente de que los parlantes de guitarra tienen, para que suenen mejor, tienen que ser 12 pulgadas. Es una tontería. Esto solamente es una tontería. Bien, desde el punto de vista electrónico, lo que termina o sea, para que suene más grave o para que tenga mejores graves, eso es lo que te dicen, tiene que ser de 12 pulgadas. Bien, la electrónica en lo que determina qué frecuencias va a dar o qué frecuencias puede reproducir un parlante no es el tamaño del cono, es la bobina y el imán, el magneto. Bien, tú puedes tener un parlante de 6 pulgadas, por ejemplo, que sea un subwoofer, bien, y ese subwoofer va a tener mejores graves que un parlante de medios, bien, y un parlante de 12 pulgadas, bien. ¿Por qué? Porque ese parlante, el subwoofer, está pensado para producir frecuencias graves, bien. En cambio, un parlante de medios no, bien. La confusión viene por el hecho de que la mayoría asocia el sonido de la guitarra con los equipos grandes, con los equipos valvulares y con los equipos grandes que tenían justamente parlantes de 12 pulgadas. Bien, entonces tú tenés cajas de 1x12 o 2x12 o 4x12, bien, que siempre eran parlantes de 12 pulgadas. Entonces la gente asocia que para tener un sonido de la guitarra tenés que tener parlantes de 12 pulgadas. Bien, entonces ellos quieren poner su parlante a un equipo de baja potencia, un parlante de 20 watts o de 30 watts, por ejemplo, no sé, o de 10 watts, le quieren poner un parlante de 12 pulgadas. Bien, porque asocian que ese sonido tan gordito, tan bonito, viene del parlante. Bien, no entienden que el gran parte del sonido viene del equipo, no tanto del parlante. Bien, pero más allá de eso, ya le digo, la bobina, lo que determina qué frecuencia va a reproducir es la bobina y el imán, no el tamaño del cono. Bien, en todo caso, cuando tú compras un parlante, el parlante ya te trae la curva, una medición de la curva de respuesta. Bien, si el parlante es un parlante de graves, va a tener o sea, si es un buffer va a reproducir mayormente frecuencias graves. Un parlante de medios va a reproducir mayormente frecuencias medias. Y un tweeter va a reproducir mayormente frecuencias agudas. Bien, en guitarra normalmente lo que se utilizan son parlantes, se llama mid buffer. Bien, o sea, parlantes de rango medio o mid range que pueden reproducir frecuencias graves. Bien. Normalmente ese tipo de mid-buffer se encuentran, lo más normal es encontrar ese tipo de parlantes en 12 pulgadas, bien, o en 10 pulgadas. En 8 pulgadas hay pocos casos, pero hay, bien. Puede haber parlantes de 8 pulgadas que son en mid-buffer, bien. De hecho, por ejemplo, marcas como Celestion o como... sí, yo he visto Celestion mid-buffers, bien, que son específicos para la guitarra también, bien, que están pensados para reproducir las frecuencias que puede dar una guitarra. Bien, son parlantes específicos, son mid-buffer pensados para guitarra. Bien, y hay de 8 pulgadas. Y también el detalle muchas veces es que en un parlante las frecuencias que reproducen no es tanto lo que puede reproducir el parlante, sino la caja acústica. Bien, si yo pongo el mismo parlante en dos cajas acústicas diferentes, van a sonar diferente. Bien, porque la caja acústica determina a qué frecuencia le va a dar preponderancia. Bien, dentro de una caja abierta, bien, que tenga la parte de trasera con respiración, bien, los graves se van a disipar un poquito, básicamente porque los graves van hacia atrás. Y al no haber una pared que rebote, van a salir hacia atrás, entonces se van a disipar, bien. Pero yo pongo ese mismo parlante, lo pongo en una caja cerrada, donde en la parte trasera hay una pared, bien, va a rebotar y va a volver hacia adelante. Entonces, ese parlante te va a dar la impresión de que tiene más graves. Realmente lo que tiene es un rebote, una reverberancia de las frecuencias graves, ¿bien? Y va a tener más patada, como la gente dice, ¿bien? Por el hecho de que la caja sea cerrada, ¿bien? Pero esto no tiene nada que ver con el tamaño del parlante, sino con la caja acústica que tiene, ¿bien? Una cuestión básica de explicación lógica. Los graves van hacia atrás y si no hay pared,
siguen de largo. Bien. Y en cambio, si ya le digo, si hay una pared, rebotan y vuelven hacia adelante. Entonces tú tienes un sonido reverberante con unos milisegundos de respuesta, de retraso, bien, y escuchas, te da la impresión de que el sonido es más grave. Bien. Nada más eso. Bien. Pero esto le digo, esto si tú querés, justamente, si querés lograr un sonido más graves, cerrar la parte trasera de la caja acústica. Bien. Y también muchas veces ya digo, más allá del tamaño, más allá de la tapa, también depende del tamaño. Bien. Yo creo que este gran defecto, el gran error de creer que los equipos o que los parlantes pequeños no dan buenos graves es porque los equipos pequeños suelen tener parlantes de mala calidad. Bien, suelen tener parlantes de rango medio que justamente su especialidad son los graves. Son es el rango medio, no tienen graves prácticamente. Entonces, claro, tú asocias eso, tú compras un equipo pequeño, el equipo pequeño trae unos parlantes de mala calidad que no reproducen graves, bien, y tú asocias que el sonido, que los parlantes, tú pensás que todos los parlantes pequeños no tienen buen sonido, cuando seguramente el que no tenga buen sonido sea ese parlante en puntual. Bien, aquí también venimos con esto, ¿no? De la cuestión. Un equipo de 100 watts, bien, va a tener un parlante de mejor calidad que uno de 20. Por una cuestión lógica de precios. Bien, solo por una cuestión lógica de precios. Un parlante de 100, un equipo de 100 watts, bien, uno de 50 watts, bien, capaz que vale, en origen vale $400. Bien, entonces sí le puedes poner un parlante que vale $120 sin ningún problema. Bien, 80 o $120. En cambio, un equipo pequeño, bien, de 8 o 10 watts, bien, capaz que la gente no lo compraría por más de, no sé, de 100 o 120 watts, de 100 o $120, bien. Entonces no puedes ponerle un parlante bueno, le tenés que poner un parlante que valga $20, bien. ¿Se entiende? Entonces, los equipos de baja potencia, por lo general, tienen parlantes de mala calidad. Por una cuestión lógica del precio. Es un equipo barato. Bien. Entonces, todos los componentes van a ser baratos, incluyendo el parlante. Bien. Pero se pueden obtener buenos graves con parlantes de tamaño más pequeño. Ya le digo, los equipos caseros, básicamente, el home theater, básicamente, los equipos hogareños, bien, que son 2.1, 5.1, muchas veces tienen parlantes de baja potencia, bien, parlantes de 6 watts, de 6 pulgadas o de 4,5 pulgadas, básicamente, o sea, parlantes muy pequeños, en una caja acústica adecuada, bien, de madera adecuada, y tienen buenos graves. Son parlantes especializados para graves. Bien, acá no es una cuestión del tamaño, acá no es una cuestión del tamaño, sino de la fabricación. Si el parlante está hecho específicamente para graves, va a tener mejores graves. Y si la caja acústica está especializada en frecuencias graves, va a tener mejores graves. Bien. ¿Y de qué particularmente? Bueno, esto sería, digamos, hablar 2 o 3 mitos. Y bueno, nada, sería de esto. Esto realmente, tengan en cuenta que estos son mis ideas en base a mi conocimiento. Igual yo traté de explicárselo de forma objetiva, de forma más objetiva posible. Bien. Y nada, ahora sí nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego.